pues nosotros no sabemos en qué posición podemos estar el día de mañana. Si el día de hoy tal vez hay personas que necesitan de un órgano, tal vez el día de mañana cualquiera de nosotros o alguien ha llegado a la familia pudiera necesitarlo. ¿Por qué es tan difícil, por ejemplo, cuando a nosotros tuvimos un compañero que murió aquí y no encontramos porque hay que llenar una serie de requisitos, unos están adelante, que ya... ¿Cómo es ese procedimiento, por ejemplo, para que la gente pueda entender? Primero saber que hay dos tipos de donantes. Está el donante cadavérico, que es ese paciente que entra a la lista de espera, que es el que usted me menciona, y está el de donante vivo, que puede ser de un familiar, que es el relacionado, hasta la 4ª generación, o un amigo que por amor decide donar. Pero estos donantes pasan por lo que es el Consejo Nacional de Trasplante, que tiene que autorizarlo para proteger que no haya una mediación de fondos o venta. En cuanto a los pacientes que entran por la parte de la lista de espera, la lista se maneja de una manera completamente transparente. Es un software que cada una de las personas que entran a ese listado, y tener pendiente que la única forma de entrar a la lista de espera para todos esos pacientes que necesitan de un riñón ahora mismo es a través de la Plaza de la Salud, de Secanot o del Homs en Santiago. Cuando ingresan tienen que cumplir un protocolo que le diga que están aptos para trasplante. Y posterior a eso, cada paciente tiene puntaje, tiene punto, la histocompatibilidad, esa compatibilidad entre el paciente y el receptor, ese tipo de sangre. También tiene mayor puntaje los niños, tienen un puntaje bastante elevado. Qué tan urgente necesita el trasplante, el tiempo que tienen los pacientes en diálisis, ya que cada día que pasa un paciente en diálisis es un día que el paciente se sigue deteriorando, mientras que si le realizamos el trasplante ya el paciente se reintegra a la sociedad. Y es el caso, por ejemplo, de Cintia. Cintia es trasplantada renal. Y ¿Hace qué tiempo? Hace ya 5 años. Oh. Sí. ¿Cuánto? 5 años. 5 años. Pero tiene que irle dando un mantenimiento a ese trasplante, ¿verdad? Un seguimiento. Sí, seguimiento, claro. Mensualmente mi nefrólogo me ve, me hace exámenes de sangre, claro. Evaluación, la cantidad de medicamentos que estoy tomando, exámenes de sangre para ver que todo esté funcionando de manera óptima. Y claro, hay que cuidarlo. Permíteme preguntarles a las dos, a ella como médico, a ti como por tu experiencia. Claro. Esos primeros 6 meses, un año después de trasplantado, es tan sinuoso el proceso, tan frágil, sí, delicado. Delicado. Hábleme primero usted de cómo ustedes médicamente trabajan ese proceso y ella de cómo le ha ido, cómo le fue en ese primer año. Posterior al trasplante, los primeros 9 meses son muy delicados porque esos pacientes tienen una carga muy alta de lo que son inmunosupresores para que el cuerpo no rechace ese órgano que se le acaba de poner. Entonces, para que ustedes lo entiendan de una manera más llana, es como si fuera en el tiempo del COVID. En el tiempo del COVID, esos pacientes por los primeros 9 meses tienen que andar con una mascarilla, tienen que tener lavado de manos, tienen que tratar de aislarse de toda la persona, no estar hacinadas, porque cualquier enfermedad que ahora mismo le pudiera dar a cualquiera de nosotros, una gripe, para ello pudiera ser mortal. Entonces, en esos momentos, ¿hasta una gripe, doctora? Dependiendo del tipo de virus que le pudiera afectar. Es terrible. Entonces, como le digo, hay muchas enfermedades que son virus y bacterias que se aprovechan de ese sistema inmune debilitado. Entonces, por ende, sí le damos las recomendaciones que en los primeros 9 meses hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. En el caso de ella... Falta No, pero es que eso mismo, espérate, porque va directo a lo que ella va a dar. A ti te hicieron un trasplante de riñón, ¿verdad que sí? Ajá. Pero tú tienes uno solo. Sí, es uno solo. A esa era la pregunta. O sea, de los dos te eliminaron 2 y te queda uno y fue trasplantado. Bueno, de los 2 que tengo, ¿cómo se hace? No se retiran tus riñones. No se retiran. Se retiran, se quedan y te ponen Te el que pusieron va a un anexo. Correctamente. Lo que hace el riñón que queda es que se atrofia, se pone como una bichuelita. De hecho, hay personas que pueden volver a retrasplantarse y el riñón se queda ahí. Solamente se saca por unas condiciones especiales, que haya una tumoración o lo demás. No se dejan ahí. ¿Y cómo fue? Perdóname, quiero saber cómo fue el proceso de ese año que dice la doctora, esos 9 meses tan frágiles. ¿Cómo lo llevaste? Dame tu experiencia. Los primeros 6 meses, con la única persona que yo tenía contacto era con mi madre, porque vivíamos juntas. Y era literalmente trancada en mi casa.
no tenía contacto con nadie, simplemente yo salía de mi casa a las consultas médicas solamente para poder cuidarme y poder cuidar el riñón. Okay. ¿Tú no estás casado ni nada de eso? No. Vivo con mi pareja actualmente. Okay. ¿Tiene pregunta vulgar porque la gente cree que está aislado ya. ¿Tiene pareja? No. Está aislado. Tan elegante, ¿verdad? La pregunta se cae de la mata. Doctora Cintia, una pregunta para usted y también quiero realizarle una doctora Aimé, doctora Aimé Camaño, y a Cintia, que es la paciente en este caso, sí. Aimé, ¿cuáles son los pasos o más bien las pruebas que se deben de realizar antes de un trasplante? Por lo menos no sé si son muchas, si pueden mencionar por lo menos 2 o 3, no sé. ¿Cuáles son esas pruebas que se realizan antes de realizar un trasplante? Existe ya protocolizado lo que es el protocolo pretrasplante para los pacientes. Este protocolo consta con pruebas de sangre, con pruebas de imágenes y al final la parte de las pruebas de histocompatibilidad para saber en el momento, ya sea de donante vivo o de cadavérico, cómo es esa compatibilidad. Porque, por ejemplo, cuando llega un paciente, cuando la familia decide donar algún órgano, entonces a esa persona fallecida y de la familia que donó, entonces se le hace esa prueba de histocompatibilidad y el que esté en la lista de espera, que tenga la mejor compatibilidad con ese donante, es el que sube en las posiciones para el pool. Pero como le digo, eso es algo que lo hace un software. Nosotros en ningún momento podemos manipular, no podemos hacer nada. Que esos son de los mitos. Claro. Simplemente uno le inserta la información y el mismo programa es el que pone la posición. Cintia, y preguntarte, ¿cómo te sientes ya luego de qué tiempo ya tienes? 5 años, sí. ¿Cómo te sientes? ¿La vida tuya, cómo tú entiendes, ha seguido normal o tú entiendes que ha disminuido algo? No sé, ¿cómo te sientes? Mi vida cambió totalmente. Imagínate de estar dializándome. Sí. Duré un año en diálisis a ya poder vivir una vida. ¿Un año fuiste tú a diálisis? Sí, un año. Ajá. A poder vivir una vida completamente normal. Amén. Como Amén, estoy amén, ahora. amén. Gracias. Amén. Y gozo de muy buena salud. Como te digo, simplemente tengo que cuidarme, mantener seguir un monitoreo. Claro, mantener mi monitoreo con mis médicos, claro, y eso es realmente eso es lo más importante. Mire, cuidarme. Dama, perdóname. Yo fui al INCOR una vez. Hay más gente. No, yo no tengo problema. Usted merece mi respeto. Doctora, usted dijo algo que vigilan para la cuestión de venta de órganos. Y yo quiero hacer una pregunta incómoda. Para ver, no es personal, sino abierta. ¿Qué posibilidad? Alguien, por ejemplo, que diga, bueno, yo quiero donar riñón, pero yo lo quiero vender. Porque tiene problemas económicos. Y alguien necesita riñón. Y él dice, bueno, yo no quiero donarlo, pues yo necesito dinero y voy a resolver un problema. ¿Cómo se maneja éticamente el protocolo que se maneja en situaciones como esas? Primero saber que todo el programa de trasplante está regido por la Ley 329-98 sobre regulación de la donación del trasplante de órganos, tejidos y células. Hay una capítulo en la ley, todo un artículo que habla sobre las consecuencias que tiene la venta de órganos. Repita la ley. Ley 329-98. 98. Sí. De hecho, esa ley está ahora mismo. ¿Se llama ley de trasplante? Se llama Ley de Regulación de Órganos, Tejidos y Células en nuestro país. Entonces, de hecho, ahora, como la ley es del 98, ya ahora mismo la hemos sometido para hacer la modificación, ya que obviamente en el transcurso del tiempo hay cosas nuevas que han surgido. Entonces, por ende, tanto la persona que compra como la persona que vende los órganos es penada por la ley y puede llegar a tener cárcel o también alguna retribución económica. Pero ¿bajo qué concepto? Porque esto es polémico, es definitivamente polémico, porque ¿bajo qué concepto a usted se le puede penalizar en la cuestión de la bioética? Dice, bueno, yo tengo problemas, yo tengo mis 2 riñones sanitos, Michael Miguel necesita un riñón. ¿Por qué se penaliza? ¿Cuál es cómo digo yo, la razón fundamental de que se penalice? Porque en la bioética existen 4 principios y uno de ellos es la no maleficencia. Entonces, yo no puedo que una persona sana llevarla e introducirla a un quirófano
y extraerle un órgano, porque obviamente todo proceso quirúrgico tiene algún grado de riesgos. Claro. Entonces, se protege a esa persona que está en salud, entonces por eso se le impide que no puede hacer venta. Mire, yo fui al INCOR hace un tiempo y quise, y después se me fue, vino la pandemia y me compliqué. Yo sé que en España la actitud de donar órganos es una actitud frecuente. Hay una cultura de donación de órganos. Y yo he querido, porque yo siempre he querido ser un comunicador comprometido, yo he querido incidir, ayudar a que en República Dominicana esa donación de órganos se haga, se frecuente, se haga normal, se normalice, la gente pueda donar. Crear conciencia. Crear conciencia. ¿Cómo se logra eso? ¿Eso es posible? ¿Hace falta? ¿Qué hace falta para que el dominicano tome conciencia de eso? ¿Y qué podemos hacer desde los medios de comunicación? Lo más importante en nuestro país, como usted hablaba de España, el programa de trasplante se rige y imitó lo bueno que tiene el programa de España. Allá lo que hacen es que le preguntan a la familia es la que tiene la última palabra. Entonces, como el INCOR tiene un presupuesto no muy expensivo para este tipo de actividades, siempre hacemos solicitudes a los medios para que nos ayuden a transmitir el mensaje. ¿Qué es lo más importante de todo el mensaje? Es que en vida cada persona le diga a su familia su deseo de donar. Porque en ese momento tan difícil que es el fallecimiento de una persona querida, una persona llegada, es en el momento en el cual se le acerca un coordinador de trasplante. Pero tener pendiente que no todo el mundo puede ser donante si no cumple con condiciones. Porque los principales mitos... Bueno, ya eso lo determinan ustedes médicamente. Pero por ejemplo, la cremación, que aquí tú sabes la cultura, el dominicano quiere ver su muerto y su tumba. Hasta un tiempo para acá ya hay mucha conciencia. Porque la gente dice, bueno, si yo mis cenizas se entregan a Michael Miguel, que yo quién. O sea, crear ese tipo de conciencia. Pero necesita ser una persona dentro de una unidad de cuidados intensivos, porque en el momento en el cual esos órganos dejan de recibir lo que es oxígeno, sangre y demás, se muere el órgano. Entonces, ese mito que normalmente las personas hablan, que en la calle, que lo pueden, no puede ser donante de órganos en esas circunstancias. Necesariamente es dentro de una unidad de cuidados intensivos y que tenga una muerte encefálica. La muerte encefálica es que ya su cerebro ha muerto, no envía impulsos al resto del cuerpo, por lo cual nosotros esperamos a que la familia entienda que su persona allegada ha fallecido. Hay gente que lo Nunca hace se habla de ni donación. siquiera padecer de ninguna enfermedad, sino que ya ellos tienen la conciencia de decir, bueno, pero aquí hay un elemento que yo sé que mucha gente no está esperando que alguien pregunte. Aquí se han oído ruidos, que hay una banda que se dedica a secuestrar niños para venta. Incluso yo recuerdo que yo tengo, ya tengo nietos, pero los míos cuando estaban ya, uno le decía al otro, tenemos que andar juntos. Tú sabes que eso es los mellizos, tú sabes que son inseparables, los mellizos míos. Tú sabes, tenemos que andar juntos como siempre, porque que ahora se están robando los niños para quitarle que yo qué. Fíjate cómo los niños. Eso es verdad, o sea, aquí operan personas que se pueden dedicar a eso. Nosotros corremos ese riesgo también. Empezando porque eso es completamente imposible. Lamentablemente las películas y la idea de la gente ha creado mucha emoción con eso. Pero el hecho de realizar un solo trasplante, digamos el más sencillo que es el de riñón, son más de 80 personas involucradas en cada proceso. Desde la parte de la detección de ese donante hasta el final. Hasta el final de un trasplante. Y no un hospital, pueden ser varios hospitales al mismo tiempo, ya que esos pacientes de lista de espera pueden pertenecer a diferentes hospitales y si llegan al top 5 de la lista, se llaman a los 5 pacientes cada vez que llega ese donante. Pero ese tipo de informaciones le impactan grandemente al programa. Por eso siempre decimos, busquen información antes de retransmitir esa información. Porque hace unos años hubo un caso, hubo un ruido con eso. Mucho ruido. Y lo que impactó al programa fue que a partir de esa noticia, un año completo no hubo una sola donación en el país. Sin embargo, esa lista de espera subiendo de pacientes falleciendo, y se demostró que no tenía nada que ver con el tema de donación de órganos, pero la gente sí se queda trabajando esa idea en la mente. Por lo cual siempre pedimos que por favor, que es muy delicado el impacto
que ese tipo de noticias crean en el programa y en esos pacientes que están a la espera de un riñón o de cualquier otro órgano. ¿Todos los órganos se pueden trasplantar? En nuestro país tenemos el programa actualmente solo de riñón, de hígado. En cardíaca hicimos 3 cardíacos, pero actualmente el programa está cerrado. Y tenemos páncreas. En la parte de tejidos está córneas, está piel, está médula. Es importante entender que salió en octubre del 2021 la resolución 533-01 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que le dio una cobertura integral al trasplante renal. Somos el único procedimiento en este país que tiene la integralidad del servicio. O sea, ella se pudo preparar para trasplante, tener su donante vivo o de cadavérico, trasplantarse y darse el seguimiento post-trasplante por el resto de su vida con simple y llanamente un copago por año cobertura. Wow. Entonces, eso es un logro. Sí. Eso es un logro porque de una sociedad, eso es un proceso tan especializado y costoso. Eso es un logro. Entonces, actualmente salió luego la resolución 535-05 que nos llama a la institución, al INCOR, a realizar un levantamiento para poder darle cobertura también y la oportunidad de equidad a todos esos pacientes que ahora mismo necesitan de un trasplante de hígado, de corazón y cuando hablamos de costoso, ¿de qué estamos hablando? Eso depende de cada uno de los procesos de trasplante. Pero, por ejemplo, actualmente, si un paciente que sufre de insuficiencia hepática no cuenta con alrededor de 7 millones, 8 millones de pesos para prepararse, no se puede trasplantar. Entonces, ahí es donde viene el asunto de la importancia de la cobertura. Ya los pacientes renales ya no tienen ese problema. Independientemente de su nivel social o económico, usted tiene la oportunidad para trasplantarse. Wow. Hablen con su médico nefrólogo, que todos los médicos nefrólogos de trasplante están equipados y saben de la resolución y le pueden ayudar. Finalmente. Perdón, Michael, sí, cómo no. De todos los órganos, ¿cuál es que más donan? El riñón. Okay. Finalmente, dama. Sí. Para que tú tienes 2, pero... Adelante, primo. Sí, finalmente, yo supongo que la tecnología del trasplante en el mundo es una revolución. ¿Cómo está esa medicina buscando mecanismos de eficientizar y eso? ¿Cómo vamos nosotros? ¿Cómo van ustedes en el adelanto de esa técnica de trasplantar? ¿Cómo vamos? Usted sabe, al mundo. Depende mucho también de políticas públicas y el apoyo que tenga nuestro presidente y el Comité de Salud. Actualmente nos están dando mucho apoyo en esa parte, pero todavía nos falta el apoyo para la parte de la cobertura de los trasplantes, de lograr mejores infraestructuras para poder aperturar los demás trasplantes, para poder aperturar esos otros trasplantes. Por lo cual, necesitamos el apoyo de todos, porque también necesitamos preparar personal y todo eso cuesta. El INCOR no puede hacerlo solo. Todos los coordinadores de trasplantes somos entrenados en España y ese presupuesto sale del INCOR. Y logramos también con el Ministerio de Educación Superior hacer la beca para los coordinadores de trasplantes, pero necesitamos preparar porque también hicimos un convenio con Argentina en enero del año pasado. Nuestro país todavía no cuenta con un programa hepático público para esos pacientes de trasplante de hepático. Ustedes han visto que hay muchas personas que van a los medios solicitando fondos para poder trasplantar esos niñitos. Un pacientito pediátrico que tenga alguna patología de atresia vilar, que en el primer año no se trasplanta, el paciente fallece. Entonces, imagínense el dolor de la familia que su familiar fallece porque no tiene una cobertura. Y ahora estamos trabajando en esa parte también. En ese caso, por ejemplo, un bebé, un niño, que necesita un trasplante de riñón, ¿ese riñón puede provenir de un adulto? Depende porque... Ajá. Depende por el hecho de los tamaños. El tamaño, los tamaños tanto del adulto como del niño. Entonces, eso le puede crear ciertas complicaciones al niño si es muy grande. Entonces, si es muy grande, los cirujanos prefieren esa decisión, siempre se le deja más cirugía. Y ellos prefieren, dependiendo del tamaño, si cabe o no cabe y si va a funcionar de manera correcta. ¿Es verdad que el niño no duele? Pero es bueno. ¿Es verdad que el niño no duele? No, para nada. Míralo ahí. Mire, dama, cuando ustedes dos salgan, tengan cuidado. Mire por qué. Que no te vayan a quitar un riñón. Mire por qué. En el programa de Extremo a Extremo, yo trabajo al mediodía aquí en Extremo a Extremo, y el señor Vini también, hemos traído, para renovar el programa, 5 nuevas presentadoras.
preciosas, 5 nuevas. Está Jenny Blanco más 5. Atiende, Douglas. Sí. Si ellas que han ingresado a esta empresa la ven a ustedes dos, a esta doctora tan hermosa, yo sabía y que tan, venía. Espérese, déjeme expresarme. Pero mira, Michael, puede ser este staff. Puede quedar ahí. Mira, aquí. Mire, doctora, mire, Cintia, mira. Si esas mujeres la ven a ustedes pero esto no tiene madre, tan bella y tan hermosa y tan inteligente y tan... Buena comunicadora. Y tan corren profesionales. peligro. Una pausa, Muchas gracias, ¿verdad? doctora. Espérese, don Johnny. No, todavía ya terminamos. Doctora, muchas gracias. Mira, hemos conversado con la doctora Aimé Camaño. Ella es coordinadora de... No, yo soy un hombre decente. Yo soy un hombre decente. 30 años a la vestida. Mira, coordinadora de trasplante Johnny Delincourt. El nivel de expresión de la doctora, ¿eh? No. ¿Sabes que los Camaños vienen de impecable. viejo Fausto Camaño? Es que vienen toditos. Y entonces yo tuve el privilegio, yo lo he dicho allí, de tener uno de los mejores maestros de este país, que fue el profesor Bienvenido Camaño. Sí. Trabajé con Mariela Camaño. Y mi amigo Álvaro. Camaño, y Álvaro Camaño. Mi amigo Álvaro. Mi amiga Mariela. Gracias a Cintia Méndez. Trabajamos juntos. Estoy escribiendo un artículo hoy. Gracias a Cintia Méndez que nos ha dado su experiencia. ¿Cuánto es el número? Qué bonito que no sea una experiencia traumática. No, exitosa completamente. Cintia nos ha dicho lo normal que está, lo bien que está. Sí. Y nos gozamos Qué bueno es cuando uno